Doctor Dusan, la pregunta concreta es, hoy soy de los que se pasó de fondo privado a Colpensiones por el artículo de la reforma pensional. Se abrió esa puerta. Señor. ¿Se garantiza o no mi pensión al pasar mis ahorros del fondo privado a Colpensiones? ¿Se garantiza o no a futuro que voy a recibir mi plata y mi pensión tal y como pues manda la ley? Sí, señor. Sin ninguna dificultad. Todas las personas que se trasladaron voluntariamente a Colpensiones por la asesoría doble que se hizo de ellos y nosotros son de Colpensiones, y por supuesto lo que falta es que sus recursos que estaban en el RAI se trasladen a Colpensiones, y eso es lo que dice el decreto que está en discusión en este momento y que fue expedido por el gobierno nacional. Los fondos privados de pensiones sencillamente tienen que trasladar a Colpensiones, en primer lugar, los más de 5 billones que me adeudan por los pensionados que le estoy pagando y que eran de ellos, y la plata de los pensionados, como dice Julio, que se trasladaron a Colpensiones. Es como cuando uno se traslada de un banco a otro banco, uno se lleva la plata, o se traslada de un club a otro, no queda fijado al otro club. Sencillamente ellos, los 109.000, son de Colpensiones y ya no son de los rayes. Eso es un divorcio de verdad. Se fueron. Y entonces falta la partición de bienes, y entonces los bienes son de Colpensiones, y por favor lo que tienen que hacer es entregarlos. El decreto dice que como ellos no tienen la plata, el decreto le da la posibilidad a los fondos privados de pensiones para que trasladen la plata en fondos, en papeles, es decir, en PES, y ahí lo que decimos, se lo recibimos, porque ellos nos han dicho que no tienen la plata en efectivo, que la tienen invertida, y entonces nosotros le hemos dicho, le recibimos los PES y los papeles. Eso es lo que tenemos que hacer, y sencillamente le quedan 12 días para cumplir la primera parte del decreto y 15 días adicionales para cumplir la segunda parte, porque el decreto está vigente. Y aquí no estamos en el periodo de análisis de que el decreto es ilegal o no es legal. Esas no son funciones ni del presidente de Asofondo, ni funciones mías, ni funciones de los ministros. Si ellos están inconformes con el decreto, mientras esté vigente lo cumplen. Y en segundo lugar, pues lo pueden demandar ante los tribunales contenciosos, llámese Tribunal Contencioso o Consejo de Estado. Sencillamente el decreto está vigente y hay que cumplirlo, y los pensionados se les sigue pagando la pensión, los más de 23.000 que estamos pagando y que eran de los fondos privados, número uno, y número dos, los más de 96.000 que se trasladan, están esperando que los recursos sean trasladados a Colpensiones porque corresponden a ellos. Y los más de 1.890.000 pensionados que tenemos en Colpensiones les seguimos pagando puntualmente y no van a tener ninguna dificultad. Lo demás son análisis que no corresponden a la realidad en este momento, y sencillamente lo que pedimos a los fondos privados de pensiones es que ellos, que son respetuosos de la ley, de la Constitución y las normas, las cumplan. Así de sencillo es el tema. Doctor Jaime, la gran preocupación que existe es que ustedes van a recibir 25 billones de pesos, que son de estos 120.000 trabajadores, para pagarles la pensión cuando cumplan los requerimientos de el régimen de prima media. Pero esa preocupación es que el gobierno y ustedes no vayan a utilizar esos 25 billones de pesos para actividades que no son relacionados con el pago de las pensiones de estos trabajadores. ¿Hay la plena garantía de que esa plata no se va a utilizar para financiar otras actividades que sean las que se establece en la ley para garantizar estas pensiones? Oye, pero ¿por qué tan mal pensados? Nosotros administramos bien los recursos. Yo recibo anualmente 85 billones y los administramos perfectamente bien, y entre otras cosas están consignados muchos de esos recursos en los bancos que son dueños de los fondos privados de pensiones. Nosotros administramos muy bien los recursos de nuestros afiliados y también de nuestros pensionados. Luego ahí no hay ninguna preocupación. Y aquí sencillamente estamos esperando que ellos nos los entreguen en los TES, y nosotros los vamos a consignar en las cuentas donde tenemos en este momento los ahorros, que son en la fiduciaria de la Previsora Nacional. El decreto lo que le da posibilidades a los fondos es que nos puedan entregar los 6, que tengan una vigencia de 6 meses, para que ellos hagan las operaciones necesarias, porque esos recursos corresponden ya a los afiliados que se trasladaron a Colpensiones, y Colpensiones tiene la responsabilidad de cuidar sus recursos, de mantenerlos ahí para cuando cumplan los requisitos de pensionarse. Así de sencillo es el tema.
Sí, pero presidente, no es por ser mal pensado, simplemente son las preocupaciones que hay y quiero ¿Y por leerle. qué no nos preocupamos por los recursos que ellos tienen fuera del país y debieran de estar invertidos en Colombia para obras de infraestructura, como hacen otros fondos de pensiones en el mundo que invierten en sus países y realmente contribuyen al crecimiento económico, a la generación de empleo, a evitar que los intereses sean mucho más altos? Yo creo que hay que estudiar el tema con tranquilidad y no seguir desconfiando permanentemente del Estado colombiano, de los estados. Yo creo que en muchas regiones del mundo los fondos privados de pensiones han ido acabándose y se han constituido fondos públicos como están en España, como están en países latinoamericanos, y nosotros empezamos a hacer un ejemplo. Al contrario, lo que tenemos que solicitarle con todo respeto a la Corte Constitucional colombiana, que ya ha cumplido 2 años de vigencia de la ley y han tenido una discusión interna que lamentablemente han discutido la demanda que presentó una señora candidata presidencial, y que esa motivación ha traído consigo este tipo de consecuencias. Si estuviera vigente la ley y los fondos no pasarían a Colpensiones, sino que los consignaríamos en el fondo que debiera crear el Banco de la República, pero que no lo puede hacer porque no está vigente la ley y el decreto. Una vez se ponga en vigencia la ley, si así lo decide la Corte, se crea el fondo del Banco de la República y los recursos que me tienen que entregar los fondos privados los pasaremos al fondo que establece el Banco de la República. Sí. Así de sencillo igualmente es el tema. Pero una última pregunta, doctor Dusan, porque justamente usted menciona a una candidata presidencial que demandó esa reforma pensional, es la candidata Paloma Valencia, y ella ha hecho una acusación que es muy delicada en las últimas horas frente a esta decisión que ha tomado el gobierno nacional con este traslado. Quiero leerla textualmente y que usted les dé un parte de tranquilidad a los trabajadores colombianos frente a lo que ocurrirá con esos ahorros. Dice: esto es un robo descarado al ahorro de los colombianos. Quieren tomar 25 billones de pesos en plenas elecciones. ¿Qué tiene que ver esto con la campaña electoral? Pues yo no entiendo el mensaje de la señora senadora de la República. Primero, ella votó en contra de la ley. Segundo, la demandó. Y tercero, está aspirando a la presidencia de la República y se llega a tener en favor de los colombianos para ser presidente de Colombia, y cuando ella encuentre los recursos los va a encontrar en la reserva que Colpensiones tiene y muy bien tratados. Y entonces yo creo que no convirtamos el dolor, el derecho de los colombianos y colombianas a tener una pensión en un debate público electoral, porque no va a tener éxito, lamentablemente no va a tener éxito. Colpensiones ha manejado muy bien sus recursos, ha pagado puntualmente las pensiones, el gobierno nacional ha incluido los recursos para pago de pensiones, que es el primer rubro del presupuesto general de la nación. Tenemos los recursos para pagar todo el resto del año en el presupuesto y en las adiciones presupuestales. Los ahorros que Colpensiones ha obtenido de los traslados el año pasado superaron los 14 billones y en lo que ha corrido de este año tenemos más de 3 billones que se adicionarán a los 25 billones que deben girar los fondos privados de pensiones a Colpensiones, que serán colocados para protegerlos. Y repito, si la ley pasa, una vez se cree el fondo a través del Banco de la República, como lo dijo el gerente ayer en una intervención en esos fondos, nosotros estaremos prestos a pasarlo. Yo creo que hay que llamar la atención para no convertirlo en un tema de campaña electoral contrario a la realidad. Y segundo, pedirle a la Honorable Corte Constitucional que avance la decisión sobre la legalidad de la ley para que el Banco de la República pueda tener el fondo y nosotros podamos proteger al máximo, porque ese es nuestro interés, los recursos de quienes se han trasladado voluntariamente de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, y lo van a seguir haciendo, y esa es mi invitación que le hemos hecho, porque la ley dice que en adelante, una vez esté vigente, todos los afiliados a los fondos privados de pensiones pasan a Colpensiones, y eso será muy pronto, antes del 16 de julio de este año, si la ley entra en vigencia por decisión de la Honorable Corte Constitucional. Así de sencillo también es ese tema. Don Jaime, muchas gracias por su tiempo y ya entendemos el problema con su teléfono. Hay una emergencia energética en Cartagena que ya vamos a registrar. Tenga usted un buen fin de semana y gracias por atendernos. Don Julio, muchas gracias a ti, a todos los oyentes y su equipo de trabajo. Y sigamos trabajando porque en el Mundial nos vaya bien. Claro que nos va a ir bien.